esperar el examen que es el día 13, ¿verdad? Entonces, solo quiero ver qué fecha es 13, creo que es miércoles, si no estoy mal. Octubre. Ah, es viernes. Tenemos el viernes es el examen de la próxima semana. ¿Aló? ¿Se escuchan? Así es, licenciado. Ok, bueno. Entonces, esa será la última clase de lo que es para el segundo parcial. Ahorita vamos a terminar rapidito y así se pueden ir a estudiar. Solo déjenme compartir las diapositivas. Ok, ¿se mira ahí ya? Sí, Ok, bueno. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo ahí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto al momento, cuando se da la revolución donde entra Justo Rufino Barrios a ser el presidente y dictador de Guatemala, le da la importancia de vida al único producto con el cual se sostenía la economía en Guatemala, y es el café. Y para lo cual se invierte en la construcción de puertos, tramos ferrocarrileros, carreteras y todo ese sentido. Sin embargo, él, dentro de sus pensamientos, él todavía tenía su idea, tenía su ¿qué les puedo decir? De que él quería unir a Centroamérica. No lo quería hacer por la vía diplomática, sino él lo buscaba hacer de manera a la fuerza, para aquellos que no quisieran. Dentro de los que tenía ya como medios organizados era Honduras, si no estoy mal, y El Salvador, según lo que estábamos viendo, pero resulta que a Nicaragua la quería incluir a la fuerza y a Costa Rica pues la dejaba en la libertad de aceptar o no aceptar. Entonces, bueno, resulta el tema por allí y entonces, pero vienen ciertos problemas. Viene el problema de que se caen los precios del café. Se caen los precios del café y entonces se quedan sin recursos el Estado, en virtud de que él se estaba gastando el dinero para las guerras que tenía, ¿cómo se llama? Las guerras que estaba planificando para poder unir Centroamérica. Eso le causa su necedad, la palabra es necedad de pretender unir Centroamérica, a pesar de que no había plata. Bueno, como tiene esos conflictos, él trata de buscar el apoyo de los Estados Unidos. Y eso es lo que hoy vamos a ver, de cómo él pretendió unir Centroamérica poniéndose de alfombra ante los Estados Unidos para que estos le brindaran el apoyo político y me imagino que económico y para poder lograr el objetivo de unirlos. Entonces, hoy vamos a hablar lo que es la Unión Centroamericana y entonces vamos en ese plan. Entonces, solo denme un momento. Bueno, entonces, solo. Bueno, entonces, al final de cuentas, Estados Unidos tenía un interés en Centroamérica, ¿sí? Y era poder construir canales que unían el Atlántico con el Pacífico, ya fuera en Nicaragua, fuera en Panamá, y ellos estaban siempre bajo aquella su premisa o bajo su doctrina, que es la doctrina Monroe, ¿sí?
que en el cual ellos lo que buscan es que los señores europeos no interfirieran con Centroamérica, porque definitivamente a ellos les iba a afectar que vinieran, que tuvieran competencia muy cerca de ellos, como siempre lo ha sido, y lo que causó uno de los bloqueos a Cuba en su momento. Bueno, entonces ellos querían hacer los canales a través de Nicaragua y Panamá. En 1855, un grupo de financieros neoyorquinos terminó por construir una línea ferroviaria a través de Panamá, que resguardaron las autoridades de Washington con fuerzas armadas y maniobras diplomáticas, ¿sí? Después de 1849, Cornelius Vanderbilt, establecido en Nicaragua, estableció una línea de tránsito interoceánico. Entonces ya vemos que los Estados Unidos estaban extendiendo su línea de poder ya en Centroamérica. Y teníamos que lo estaban utilizando a través de Panamá. Ok, entonces, en 1878, y tenemos que recordar aquí que por qué Panamá no forma parte de Centroamérica, porque era parte del reclamo de la dominación que tenía Colombia sobre ellos. Entonces, una compañía francesa obtuvo de Colombia una concesión para construir un canal a través de Panamá. Y eso generó el interés de un canal en Nicaragua, no solo entre capitalistas y especuladores de los Estados Unidos y de Europa, sino también de funcionarios oficiales de Estados Unidos. Es decir, ya se estaban metiendo los funcionarios tanto de Estados Unidos como de Europa en la intervención de la construcción de estos canales, el canal a través de Panamá. Y entonces, y también de los capitales centroamericanos. O sea, todo el mundo estaba interesado en eso, pero realmente Centroamérica lo que menos tenía era dinero para poder financiar eso, y por eso es que siempre buscaban apoyo internacional y empezaban a dar prerrogativas que siempre contravinieron al país. Y entonces, como lo vemos con las cuestiones petroleras, que solo nos dan el 1% de regalías, al igual que estos señores de las minerías, y entonces siempre nosotros recibimos las regalías menores, cuando aquí deberíamos de ser 50-50, porque yo estoy poniendo la tierra, es de mi propiedad donde están sacando todos los recursos, y ustedes lo trabajan, y entonces debería ser mitad. Pero realmente aquí, por ejemplo, aquí en Guatemala, en la actualidad, creo que para las petroleras solo nos pagan un 1%, y aparte que se comprometen estas gentes a presentar cuestiones, que poner una escuelita, que un centro de salud, que no sé qué, para los lugares colindantes de donde están ellos. Entonces, siempre ha sido así. Bueno, entonces, como vemos que ya los Estados Unidos están metidos en el relajo, ellos, ya justo Rufino Barrios trata de siempre pensando en su unidad, en unir a las Centroaméricas, ahí entonces mira la oportunidad con los Estados Unidos para hacerlo, ¿eh? Entonces su primer paso lo dio en octubre de 1879, ofreciendo a Estados Unidos en venta las islas del Golfo de Honduras. Valga decir, ya lo vamos a ver aquí, que esas islas del Golfo de Honduras no pertenecen a Guatemala en ese momento, ni pertenecieron nunca, eran igual de Honduras. Pero como estaban, como que había habido una influencia de Justo Rufino Barrios para colocar al presidente de Honduras, entonces él estaba disponiendo de propiedades de otro país que no le correspondían. Hay un ministro de Estados Unidos de apellido Logan, y que dijo, bueno, es preocupante esto porque me lo está ofreciendo a mí, pero también se lo puede ofrecer a los europeos, ¿no? Entre ellos Alemania e Inglaterra, que ya estaban metiditos por acá con nosotros. Por su parte, el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, William Evarts, recibió con indiferencia la proposición. No les interesó, ¿sí? Entonces viene Justo Rufino Barrios y hace una segunda propuesta. Permítame que se me hizo la lista. Entonces hace una segunda propuesta. Él indicó que siendo los Estados Unidos, él indicó que siendo los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador casi un solo gobierno, él tenía el propósito de realizar una confederación y hacer que Nicaragua, que es lo que les había dicho antes,
por grado de fuerza se incorporare a ella, dejando en opción a Costa Rica de pertenecer o no. Si ustedes saben, esto ha sido, como lo vemos ahorita de antaño, ahorita en lo que corresponde al Parlamento Centroamericano, que es una gran porquería, que no sirve para nada, resulta de que ni Costa Rica no forma parte de ella. No, nunca se quiso unir a eso. Y hay otros que participan, pero no forman, no son, está Panamá, República Dominicana y no recuerdo qué otros países, pero hay unos que están así como tipo observadores y entonces participan, pero no difieren. Y realmente las disposiciones que tiene el Parlamento Centroamericano no son de carácter obligatorio para los estados. Entonces, solo hacen recomendaciones y por hacer esas tonteras de recomendaciones que miren, bajemos aranceles, que hagamos esto, que implementemos aquello, lo otro, como no es vinculante, ahí se está regalando el dinero. Y creo que estas gentes ganan como $3,000, $5,000 por estar ahí papaloteando. Entonces, bueno, fuera el comentario. Entonces viene él y dice, miren, yo soy amigo de ustedes señores gringos. Entonces yo voy a apoyar que cualquier compañía centroamericana que quiera construir el canal y voy a apoyar a cualquiera. Y dijo que, pero él quería el apoyo, ¿sí? Incluso creo que pues más adelante dice por ahí, él ofrecía poner apoyo para eso sin pedir nada a cambio, a excepción de su apoyo de Washington para que en la ayuda para unir Centroamérica. En 1800, bueno, entonces él está en esa situación, Nicaragua está fuera del tema y de repente Nicaragua viene en 1880 y se va firma un contrato con una entidad que se llama AG Menocal, que es un ingeniero civil de la Marina de los Estados Unidos, que ya no pertenece a ellos, pero para la construcción del canal. Logan era íntimo contacto con Barrios, que dijimos que era el ministro. Entonces dijo, le expuso a Barrios que él tenía el temor de que los europeos pusieran reparos en el contrato. Yo no entiendo, o sea, a esta parte yo no entiendo qué pena tenían ellos con los europeos en virtud del contrato. No sé si había algún convenio internacional entre Nicaragua y los europeos, una cosa así. Y entonces viene Logan y recomienda que los Estados Unidos asumieran el protectorado de toda América Central hasta que Barrios lograra su plan unionista. Entonces, ¿cuál era el fin de ellos? De evitar que los europeos tuvieran injerencia en Centroamérica, aplicando la doctrina Monroe, ¿sí? Donde lo que se busca es que los Estados Unidos tengan el control absoluto sobre Centroamérica y, por supuesto, en la construcción del Canal de Panamá. Asimismo, Barrios envía a Washington a pedir el protectorado. O sea, los Estados Unidos lo ofrece, Barrios lo pide y promete la sincera cooperación de Guatemala con respecto del proyectado canal. Y entonces, fue recibido por el presidente. Aquí hay una media contradicción que encontré en el libro, pero dice que en su mensaje había dicho que los Estados Unidos estaban considerando la construcción de un canal bajo control americano y que los Estados Unidos no pueden permitir que ese control se entregue a ninguna potencia europea ni combinación de ellas. Pero, ahí estaba bien él. O sea, él dice, ok, vamos a construir, pero no queremos ninguna injerencia de ninguna potencia europea. Entonces viene lo que el presidente rechaza es la propuesta de la concesión y tratado canalero en términos ventajosos para Estados Unidos. ¿No entiende esa parte? A cambio de apoyar a Barrios en su esfuerzo para efectuar la Unión Centroamericana. Definitivamente ya no le estaban dando el apoyo a Justo Rufino Barrios. Solo denme un segundo que tengo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bien, gracias. ¿Perdón? ¿Rafael? A la orden. Mire, le puedo ver la llamada, solo estoy en mi clase. Yo le marco. Vayas. Bueno, perdón, jóvenes, perdón. Entonces,
Bueno, esa compañía que hace el negocio con Nicaragua, al final de cuentas, no cumple con el trabajo y fue evidente posteriormente que no pudo cumplir las estipulaciones del contrato. ¿Sí? Entonces viene Nicaragua, trató de inducir a los Estados Unidos bajo el dominio de Barrios a hacerse garante de un empréstito, o sea, un préstamo para la construcción del canal. Pero este plan no se dio, por lo que el gobierno de Arthur terminó que Nicaragua volviera los ojos a Europa. Es decir, bueno, no consigo el préstamo con los Estados Unidos, entonces yo me voy con Francia, Inglaterra, Alemania, con el que sea para que lo construyan. Entonces ya viene el problema para ellos porque les afectaba la injerencia europea en Centroamérica y máximo en esos temas puramente comerciales. Entonces viene el secretario de Estado, le dice al ministro de aquí en Centroamérica, le dice, va, anda a negociar con Nicaragua la construcción del canal. Y le dice, va, ok, yo Estados Unidos voy a construir el canal y les voy a conceder 1/4 parte de las utilidades, ¿sí? Ok, que Nicaragua va a ceder al gobierno de los Estados Unidos las aguas y las islas del lago de Nicaragua, más una franja de territorio de 5 millas. Imagínense todo el terreno. Y entonces esto amedrentó a los estadistas nicaragüenses que se abocaron a los gobiernos de los demás estados centroamericanos. Y Barrios, pues ahí va Justo Rufino Barrios otra vez, trató de influenciar a favor de los Estados Unidos. Entonces, y definitivamente también fue el punto de vista de los presidentes de Honduras y de El Salvador. Recuerden que ellos también estaban unidos con Barrios. Entonces, dice Barrios, señores, mejor hagamos una cosa, construyamos un canal aquí a través de Guatemala y que por ese trato que estuvieron ustedes con nosotros, yo no voy a pedir ninguna participación en su manejo, ni en la parte directa de sus utilidades. O sea, yo voy a regalar, pues, utilícenme y hagan lo que quieran conmigo, que yo no voy a poner ningún tipo de reparo. Entonces, Nicaragua se seguía negando a esa propuesta, ¿va? Entonces, ya ven cómo Barrios se estaba poniendo de manera... se estaba poniendo de alfombra de los Estados Unidos. Entonces, bueno, vienen los señores gringos y vuelven a mandar una siguiente propuesta. Entonces ya le dicen, bueno, ok, armemos una sociedad, pues va, para la construcción y explotación del canal. Entonces, no me den territorios, ¿sí? Pero sí me tienen que dar una franja de 2 millas, me imagino, para poder ejercer sus operaciones y para servidumbre de paso. Nicaragua, además, igual siempre iba a recibir la 1/4 parte de las utilidades. Cuando Barrios se entera de que Nicaragua no acepta nuevamente o no pone coco a la propuesta de los Estados Unidos, viene y va con ellos y les dice, bueno, señores, se le trató de imponer, como había podido verse, trataba de imponer a Cárdenas la aceptación de un tratado canalero con el fin de conseguir como recompensa que los Estados Unidos le ayudaran a realizar su plan unionista. Cuando estamos hablando de Cárdenas, es el presidente de Nicaragua. Bueno, al final de cuentas, Nicaragua mejor se fue directamente con los Estados Unidos y daba muestra de querer aceptar la segunda propuesta. Esto hizo de que los gringos le dijeran a Justo Rufino Barrios, fíjate que al final de cuentas ya resolvimos con Nicaragua, te agradezco tu apoyo y te vamos a tener en cuenta para una próxima negociación. Y ahí dejan a Justo Rufino Barrios con su propuesta y con su solicitud de apoyo para poder llevar su proyecto de unión de Centroamérica. Entonces, bueno, Estados Unidos firma con Nicaragua el tratado canalero que se llama Zavala-Freleng-Guysen, basado en los términos de la segunda proposición. Nicaragua iba a obtener un préstamo de $4 millones del gobierno de Washington, además de una alianza con los Estados Unidos contra cualquier enemigo de América Central o de cualquier otra parte del mundo. Así con eso,
Nicaragua se estaba más que todo librando de cualquier ataque o cualquier acto que quisiera hacer este señor de Justo Rufino Barrios. Sin embargo, Nicaragua ratifica el tratado, pero el Senado de los Estados Unidos no lo hace. Entonces, Justo Rufino Barrios seguía necio con su tema y se emprendió a hacer su campaña unionista sin ningún apoyo norteamericano. Y que no se opuso a la unión, pero eso sí, no me pongo, pero no quiero que sea a través de la fuerza, ¿eh? Y entonces, cuando intenta eso, como eso fue en el 84, bueno, entonces viene, ya lo vimos atrásito, Justo Rufino Barrios, pues emprende las batallas, y en 1885, al año de empezar con ese su relajo, pues a él lo matan, ¿no? Él muere en la batalla de Chalchuapa. Y recuerden que ya vimos que el Congreso en ese momento, o los legisladores de ese momento, pues cuando ven que él muere y dicen, bueno, aquí se acabó el rollo, nosotros ya no vamos a tratar de tratar de unir las provincias centroamericanas, y entonces aquí se acaba y ya no molestamos más con eso. Y entonces ahí se va. Ahí se quedó Justo Rufino Barrios y muere, ¿sí? Y ahí se acabó la idea de la Unión Centroamericana, los tratados internacionales y Barrios. Y en eso termina esa situación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Licenciado, perdone, unos compañeros están pidiendo acceso. Ok, ahí estamos. Miren, para evitar eso, tratemos de estar dentro de los 10 minutos. Por eso es que yo los pongo, para que no tengamos este tipo de interrupción. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta al respecto de lo que estamos viendo acá? ¿O quedó claro? ¿Vamos bien? Bueno, ok, no hay preguntas, seguimos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver todos los presidentes del gobierno liberal que estuvieron involucrados en nuestros temas desde la época liberal independentista. Entonces, la muerte de Justo Rufino Barrios, que muere en Chalchuapa, queda ahí. El Salvador, buscando la Unión Centroamericana, causó un serio impacto en el proceso reformador liberal iniciado en 1871. Las metas progresistas que se habían alcanzado mediante aquel movimiento solo favorecieron a un grupo reducido de la población que muy pronto entró en contradicción con la mayoría de las desposeídas, llegándose a identificar su interés con los grupos conservadores de corte colonial. La revolución incrementó en gran medida el desarrollo del país, pero es innegable que también subsistieron formas de explotación en el sector rural. O sea, miren, seguía la colonia, los rezagos de la colonia seguían metidos en las formas de gobiernos, ¿sí? Con otras personas nada más, con otros nombres, y también las formas de explotación, pues también tenían otras formas, que la ley de la vagancia, la ley de viabilidad, el reglamento de jornaleros, etc. Bueno, se muere don Justo Rufino Barrios y nombran al general Manuel Lisandro Varías, que lo sucedió, pues él es nombrado como tal para efectos de cubrir el periodo que le faltaba. Y después, pues él es nombrado presidente. Bueno, se limitó a firmar la paz con El Salvador, mantener algunas conquistas liberales, negociar tratados relativos a la Unión Centroamericana, firmar el 12 de octubre de 1877 el Tratado de Amistad, Comercio, Navegación y Convención Consular entre el Imperio Alemán y la República de Guatemala, o sea, con amplias ventajas para los alemanes, para variar, que le garantizó un estatus preferencial y amplias garantías en Guatemala. El Imperio Alemán influiría en las decisiones políticas y económicas del gobierno de Varías, hasta el punto de no dejar consumar el golpe de Estado en contra de la Asamblea Nacional y su reelección en el siguiente periodo de gobierno. En 1891
se convoca elecciones, la cual ahora gana José María Reina Barrios. Él asume la primera magistratura en el 15 de marzo de 1892. Este señor, José María Reina Barrios, resulta que es un sobrino de Justo Rufino Barrios. Bueno, entonces estamos viendo de una manera resumida las actuaciones de cada uno de los presidentes que al final de cuentas no generaron mayor trascendencia, a excepción de estas gentes. Bueno, José María Reina Barrios realizó obras positivas, tales como la continuación del ferrocarril del norte iniciado por Justo Rufino Barrios, llegando hasta el poblado llamado El Rancho, allá en el Progreso. Este presidente, como ellos viajaban, ¿verdad? Tuvieron viajes y gastaron plata, entonces traían esa visión de las construcciones que existían en Europa, y viene y construye él el Boulevard 30 de Junio, el cual es conocido hoy como la Avenida de la Reforma, para que miren desde cuándo viene esos avances. La Avenida Reforma no pierde estatus, así como incontables monumentos dedicados a las efemérides de la Revolución de 1871. Construye el Puente de la Barranquilla, así como una de las principales ferias a nivel centroamericano, resaltando el progreso del país. A él lo matan el 8 de febrero de 1898 y entonces nombran en su resustitución a Manuel Estrada Cabrera. Este señor, él estuvo en la presidencia durante 22 años, por supuesto que no por reelección, porque no existía, sino porque el señor se volvió un dictador. Señalan que ha constituido una de las más violentas dictaduras que el país haya sufrido. En el régimen cabrerista, la presencia del imperialismo norteamericano, su influencia en el desarrollo económico del país, y no se diga toda Centroamérica, todo eso se dejó sentir. O sea, hubo mucha presencia e intervención norteamericana. Y vamos a ver que la mayoría de todos siempre se estuvieron aliando a los deseos norteamericanos. Ok, la relación del café, en el que Inglaterra actuaba como un cliente principal, fue completada a principios del siglo XX. La inversión bananera exclusivamente de capital norteamericano no podía producirse sino a comienzos del presente siglo, es decir, del siglo pasado, del siglo XXI. El desarrollo del capitalismo en el siglo XIX y principios del XX impulsa la búsqueda y obtención de mercado de materias primas, y a principios del siglo XX el proceso de reparto de la superficie de tierra se ha llevado a cabo por parte de las potencias imperiales, Inglaterra, Alemania, Francia, etc. En Centroamérica, la inversión del banano se establece por medio de contratos a nivel de Estado, siempre en relación con concesión ferroviaria y otros transportes marítimos. Entonces, ya lo que vemos ahí es de que está permitiendo la injerencia de países extranjeros en la economía del país y bajo tratados que definitivamente no eran beneficiosos para Guatemala. Centroamérica producía el banano, el cual era comprado por las compañías norteamericanas y revendido en los Estados Unidos. En 1901, el gobierno de Estrada Cabrera suscribe el primer convenio para el transporte regular de la producción del banano con la UFCO. Y ustedes han de conocer este término, United Fruit Company, que es aquellas tierras que les dije que tenía casi que 3/4 partes de los territorios, y que de los territorios que ellos formaron se formó Tiquizate y Escuintla, si no estoy mal. Ok, por supuesto que esa transportación de banano consistió en beneficios para ellos. Bueno, más tardecito, 3 años después, se suscribe el contrato con la IRCA, International Railways of Central America, que era una sociedad que se dedicaba a la construcción de ¿cómo se llama? Ferrocarriles, de líneas ferroviarias, de tren, para tren, se fue la palabra, ferroviarias. Entonces, viene el presidente y le dice, bueno, mira, tú eres del puerto de Barrios,
Te doy material rodante, edificios, líneas, equipos y demás bienes que el gobierno había comprado para el ferrocarril del norte, otorgándole la concesión por espacio de 99 años. Es decir, y para ello, y al final de cuentas, solo construyeron 62 millas, que viene siendo 90 kilómetros, comprendidas entre el rancho y la ciudad de Guatemala. Pero por el interés que tiene Estados Unidos como potencia en el área, es celosa de la paz y tranquilidad que reina en los países de Centroamérica, por lo que obliga a brindar sus buenos oficios junto con el gobierno mexicano a suscribirse el llamado Pacto Marblehead. El 20 de julio de 1906 se puso a fin el conflicto entre Guatemala y solo denme un segundo. Es que alguien está preguntando si hay clase. Bueno, se puso al fin el conflicto entre Guatemala, El Salvador y Honduras, estando representantes de Guatemala, de Costa Rica y Nicaragua. El conflicto se originó por las invasiones organizadas por guatemaltecos para derrocar al gobierno cabrerista. En 1907, el 20 de diciembre, en la ciudad de Washington, se firmaron los representantes de los 5 países el Tratado General de Paz y Amistad, en el cual se convenía que resolver cualquier desacuerdo que hubiera a través de una Corte de Justicia Centroamericana fundada en esa convención. Valga decir de que esa Corte de Justicia Centroamericana no entró en vigencia jamás. En ese tratado se crearon el Instituto Pedagógico ubicado en Costa Rica, la Oficina Internacional de Centroamérica y Guatemala, y se recomendó la creación de una escuela práctica de agricultura en El Salvador y una escuela de minería y mecánica en Honduras y otra de artes en Nicaragua. Estaban promocionando la cultura. El 28 de julio de 1914 se da la muerte del archiduque de Austria. En Serbia lo matan y eso causa, es el origen de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué provoca eso? Un receso en la economía de los demás, comenzando de que Alemania tenía muchas propiedades aquí en Guatemala. Entonces, el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia, donde se había provocado el incidente, es han de saberlo. Francia, Rusia e Inglaterra se forman el bloque de aliados junto con los Estados Unidos, que se unen a ellos luego de estallar la conflagración y apoyo a Serbia, mientras que el Imperio Alemán apoya al pueblo austrohúngaro junto con Turquía. Guatemala se declara neutral, sí, por las convenciones suscritas en La Haya y en Ginebra. Sin embargo, la guerra trae grandes repercusiones. Alemania en ese momento se perfilaba como el mejor comprador de café para Guatemala y toda Centroamérica. Hacia 1913, los alemanes producían en Guatemala dos tercias partes de la producción total y poseían 170 fincas que representaban el 10% del total. Entonces, ellos tenían ese poder porque en virtud que ellos, para poder instaurar todo lo que necesitaban, obtenían préstamos y bajos intereses en los bancos alemanes, lo cual no existía aquí en Guatemala. Bueno, las propiedades alemanas que eran de café, de azúcar, así como la industria de eléctrica, son expropiadas, ¿sí? Se las expropia el gobierno, pero resulta que como los repuestos de lo que corresponde al mantenimiento de la empresa eléctrica, al final de cuentas no los tenemos, entonces resulta que no se puede mantener la empresa eléctrica. Entonces, ¿qué hacen los señores guatemaltecos? Se ven vender la empresa eléctrica a los Estados Unidos. Y entonces, por sumas baratas, ¿verdad? Por supuesto. A partir de ese momento, una vez concluida la Guerra Mundial, los estados monopolizan energía eléctrica, transporte aéreo, naviero, telegráfico en toda el área centroamericana. Era lo malo de ser pobre, miren.
que nos quitan de todo. Como Manuel Estrada Cabrera era un tirano él, pues entonces él se quitaba ¿cómo se llama? A los opositores matándolos, represiones, exilios y todo eso. Entonces ya la gente ya no aguanta y por eso es que se da muchos atentados en contra de él. En materia educativa, para variar, siempre hay limitaciones económicas e ideológicas, y la educación se tornó eminentemente militar. Reflejo de ello fueron los contables desfiles en honor al señor presidente y sus famosas fiestas y templos dedicados a la diosa de Minerva. La Universidad de San Carlos otra vez le quitan su autonomía y recibe el nombre de Manuel Estrada Cabrera, que quedó reducida al capricho del gobernante para que ella no se pudiera desarrollar libremente, y también se crearon las llamadas escuelas de prácticas que fueron por iniciativa de profesores belgas en Guatemala. La transformación social causada por la guerra mundial se manifiesta en Hispanoamérica a la llegada de la clase media. Se crea esa clase y los grupos vinculados con los conservadores de antaño al poder, con un afán de revisar el caudillismo tradicional representado por los gobiernos que hasta ese momento se habían autodenominado liberales, que bien llegó a establecer una verdadera oligarquía en todas las naciones de América y su desprestigio era evidente. Es decir, ahora teníamos una oligarquía del lado conservador y ahora teníamos una oligarquía del lado liberal. Todo debido a la corrupción que se estuvo manejando, en donde Gustavo Rufino Barrios y otros gobernantes le daban tierra a sus allegados para que estos produjeran café y todo el relajo. En Guatemala, dice, un grupo bastante heterogéneo y social y económicamente enarbola la bandera de la Unión Centroamericana en 1920, y logran derrocar el poder a Estrada Cabrera. Me imagino que eran campesinos, estudiantes y algunas personas que tenían plata, ¿va? El movimiento unionista de 1920, como suele llamarse, aglutinaban dos fuerzas antagónicas, los obreros y un grupo de personas pertenecientes a la familia de abolengos, los chancles que les dicen, y cuyo objetivo común fue derrocar a Estrada Cabrera. Estos obreros siempre estuvieron organizados para defenderse del trabajo forzado, al que siempre estuvieron sometidos por todos los gobiernos, y por lo que se encontraban sometidos a construir obras públicas y privadas de manera gratuita o con un salario miserable. Entonces, los chancles que tenían alcances mayores, influenciados por las ideas democráticas en Europa, consideran que era necesario romper el esquema dictatorial para permitir la toma de poder de los grupos que desde el triunfo de la revolución habían quedado relegados a un segundo plano. El movimiento ideológicamente se caracteriza por una tendencia liberal avanzada. O sea, sigue siendo liberal, pero ahora un poco más de avance, ¿va? O sea, menos dictatorial, sino un poquito más democrático. Y el respeto a los derechos humanos, la defensa, la no reelección. Entonces promueven esos principios, la educación pública y privada, el respeto a los derechos humanos, la defensa, el derecho de defensa y la no reelección. Cuando hablamos de no reelección me refiero a la no reelección de los presidentes. Protegen la libre emisión del pensamiento, porque esos son principios democráticos que se ya veían en Europa. Los sacerdotes, la iglesia, para variar, estuvo involucrada, y los sacerdotes enviaban mensajes a sus feligreses contra el régimen. El Partido Unionista quedó legalizado al suscribirse el llamado Acta de Tres Dobleces el 25 de diciembre de 1919, y en ningún momento se mencionó que su creación obedecía al deseo de derrocar. Por supuesto, ellos tenían otros postulados, pero subyacentes, pero lo que realmente buscaban era derrocar al presidente Estrada Cabrera. Y hasta ahí llegó esta persona. Después viene otro señor que se llama Carlos Herrera, que era un terrateniente, hombre de negocios y representante del grupo de conservadores que pertenecen al movimiento.
Este se destacó muy poco, pero él realizó reformas constitucionales que se llevan a cabo, tales como la garantía de libertad del individuo, la prohibición de concesiones especiales al Ejecutivo, 4 años como tiempo para ejercer la presidencia, defensa de la no reelección y la limitación de las concesiones otorgadas a los monopolios norteamericanos. Aquí creo que tuve el problema. Dentro de las disposiciones socionacionalistas que benefician en buen estado a los obreros, se encontró la defensa justa a la remuneración del trabajo. Aquí ya estaba, ese señor ya estaba protegiendo a la parte obrera. Se crean las instituciones tendientes a defender la vida, salud, el trabajo de los asalariados, el derecho a la huelga, reconocimiento por primera vez de la autonomía universitaria, y organizarla con autoridades propias, iniciativa y también la iniciativa de la autonomía municipal. Se suscribe el contrato de Méndez-Williamson, que era la línea férrea de Zacapa a la frontera de El Salvador, y el de la empresa eléctrica para alumbrar la ciudad capital. Como aquí se lesionan los intereses de los Estados Unidos, este señor es derrocado. Recuerden que ellos estaban buscando ser un poquito más democráticos. Bueno, entonces, como él ya está afectando intereses norteamericanos, entonces surge el golpe de Estado el 16 de diciembre de 1921, encabezado por José María Orellana, favorito del gobierno norteamericano, para variar, ¿verdad? Bueno, durante el gobierno de este señor, se creó el Observatorio Meteorológico, se arrenda a las márgenes del río Motagua a la UFCO, que es la United Fruit Company, se le da vigencia al contrato Méndez-Williamson y a la empresa, ya regresamos al anterior, y el de la empresa eléctrica. Empieza a operar en Guatemala la All American Cable, que luego se denominará Tropical Radio, Guatel y actualmente Estelgua. De la gran trascendencia económica, la reforma monetaria, se crea el quetzal. Por eso lo miramos en los billetes de quetzal, como moneda nacional en sustitución del peso. El general Orellana de repente se muere y se convocan a elecciones y resulta ganador el general Lázaro Chacón. Durante el gobierno de este señor se crea la Dirección de Aeronáutica Civil, la Aviación Militar, el Crédito Hipotecario Nacional, que a la fecha se mantiene. En materia de educación se promulga la nueva Ley Orgánica Educativa que organiza la educación. Se establece la Escuela de Maestras de Párvulos, que está ahí en la zona 15, una escuela de preceptores para varones y mujeres, la Escuela Normal Superior, antecedentes inmediatos a la Facultad de Humanidades. Ahí vamos bien con él. Por razones de enfermedad, Lázaro Chacón deja el poder y la misma inestabilidad que había provocado el inicio de la crisis de 1929. Ustedes saben que hubo una crisis financiera, la caída de la bolsa en los Estados Unidos en 1929, que causó la muerte de muchas personas que se suicidaron al ver que habían perdido sus fortunas. Eso nos afecta a nosotros y hace que se restrinjan las exportaciones, se deprecia el dólar y la libra esterlina se agudiza, y la libra esterlina, se deprecian esas dos monedas. Se agudiza el desempleo y el desalojo de tierras cultivables. Lleva a marcarse un relevo en el poder mencionando figuras como Baudilio Palma, Manuel Orellana, José María Reina Andrade, hasta que se convocó a elecciones y resultó ganador don Jorge Ubico Castañeda, que es el que más, otro dictador que dura en el puesto 13 años y 13 años con 5 meses. En el régimen ubiquista se clausuró la escuela normal. Es que venían ellos y quitaban lo que hacían los otros, ¿no? Militarizando institutos educativos, eliminando la autonomía universitaria, la limitación de las libertades ciudadanas, incluyendo que en la época de Jorge Ubico se prohibieron el desfile bufo que sacaba la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se instauró un orden represivo y brutal y dio como resultado la depauperación de la cultura y el debilitamiento de iniciativas en el campo educativo. El periodo ubiquista coincide con la crisis mundial del capitalismo, que obliga a tomar medidas tendientes a defender exclusivamente los intereses de la oligarquía agroexportadora. Dicha crisis se hace sentir en Guatemala en 1930. Se resistió noblemente la economía del país, ya que los precios del café se vuelven a venir abajo. Recordemos que en la época de Jorge Ubico se da la guerra
la Segunda Guerra Mundial y él vuelve a expropiar propiedades a muchas personas, a extranjeros, creo que a los alemanes, y entonces creo que también se vuelve a quedar con la empresa eléctrica. No estoy seguro cómo es la cosa, pero sí, en ese plan estábamos. Pero él también, en sus políticas de gobierno, también ya habíamos visto que creó la ley contra la vagancia, la cual ya discutimos, también la ley de la viabilidad y la creación de la cédula de vecindad. Leyes que permitieron controlar y garantizar la mano de obra en las fincas de café, que recibieron a cambio de trabajo sueldos de miseria. Fíjense, solo como comentario, yo trabajé en la Municipalidad de Guatemala hace 8,001 años, en la época de Álvaro Arzú y de Oscar Berché. Yo era amigo ¿cómo se llama? Del jefe de cédulas, porque en ese momento la municipalidad otorgaba las cédulas, y la primera cédula, lástima que no había teléfono en el momento, la que se expide es la número 1 a Jorge Ubico, y ahí estaba el registro, el libro donde estaba toda esa situación. Muy bonito ese tema. Bueno, durante el periodo de Jorge Ubico Castañeda se construyó el Palacio Nacional, que hoy es el Palacio de la Cultura, se construyó el Palacio de la Policía Nacional, el edificio de Correos, entre otros. Es de indicar que el Palacio Nacional fue inaugurado en el mero día de cumpleaños de Jorge Ubico. Los contratos con los monopolios de Estados Unidos siguieron teniendo vigencia que el gobierno de Ubico generó alrededor del poder norteamericano. La agitación popular organizada por maestros, universitarios y pueblo en general hace efectivo el triunfo de los movimientos populares de junio y de octubre de 1944. Queda derrocada los gobiernos de Jorge Ubico y Federico Ponce Baides, porque si se recuerdan lo que vimos anteriormente, luego de que Jorge Ubico es derrocado, entra Federico Ponce Baides, que era una persona que era allegado a él, era como la continuación del gobierno de él, pero al final de cuentas lo sacan y entonces se da lo que es llamado la Revolución de Octubre. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Aquí termina la unidad 5 y entonces no sé si tienen algún tipo de preguntas. Licenciado, buenas noches. O sea que del gobierno de Manuel Estrada Cabrera hasta el gobierno de Jorge Ubico, la Universidad de San Carlos no tenía autonomía, por lo que estaba mencionando. Viene Cabrera se las quitó. Ajá, le quita la Cabrera les quitó la autonomía. Y le pone su nombre, Universidad Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera, así es. Ajá, pero en el gobierno de Jorge Ubico aún siguen sin tener autonomía, ¿verdad? Siguen sin tener autonomía, pero sin por lo menos tener ciertas libertades. Pero en esa época, este señor le prohíbe los desfiles bufos, ¿no? Porque como eran ataques al gobierno, entonces él no permite esa situación. Y porque militariza las instituciones educativas. Ajá, así es. Miren, si el tipo entró bien, lo que pasa es que miren, el problema es que es el poder prolongado que se les da, porque él empezó muy bien, él era como en aquellos entonces la población era pequeña. Creo que yo les conté en una ocasión que yo tengo unas revistas ahí, de aquellas de la calle donde tú vives, pero miren, son viejísimas, las miren, pareciera basura, pero ahí están muchas historias de lo que hacía Jorge Ubico. Por ejemplo, viajó a no sé dónde y había problemas ahí. Él los arreglaba problemas familiares. Manda a llamar a un financiero, por decirle la palabra, que se encargaba de las finanzas del lugar, porque no, y el señor no estaba. Bueno, entonces hace ratito lo despidió y nombraron a otra persona. Entonces él era así. Viene otra situación, que esa creo que se las conté bien, de que van con su chofer, van sobre la Sexta Avenida y los para un policía porque iba a exceso de velocidad. Les pone una multa y viene y le pregunta el policía si sabe quién es la persona que va atrás, y él parece que responde que no sabe, y entonces le dice, mira, es el presidente de la República, pero aún así le deja la multa. Al otro día manda a llamar al policía y le dieron un cargo superior en reconocimiento de su honradez y todo el relajo, pero el punto es que ya posteriormente él ya se empezó a loquear y empezó a hacer barbaridades. Incluso hay una carta que le escribe su gran amigo para que deje el puesto y creo que lo mete preso, y si no estoy mal, no sé si lo mató. Pero
ya toda esa tiranía ya no se aguantaba en el país, por lo tanto se unen universitarios, campesinos y otro tipo de políticos y lo derrocan, ¿no? Lo que dio lugar a lo que llamamos la Revolución de Octubre de 1944, que es la primavera que se le viene a llamar a esto, porque es donde empieza a gobernar el señor Juan José Arévalo Bermejo, y posteriormente el coronel general, no sé qué era, Jacobo Arbenz Guzmán. Eso lo vamos a ver para las próximas unidades. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. También algo que me está dando cuenta que como que Estados Unidos también al momento de colocar un presidente también colocaba a una persona según sus intereses, ¿verdad? Definitivamente. Y mire, por lo visto ya con lo que hemos estado viendo, no es reciente eso de las interferencias que tienen los Estados Unidos en Centroamérica, porque ellos quieren dominar, ellos quieren mantener el control económico, porque recuerde que es Estados Unidos frente a Europa. Ya no es contra Francia, Alemania, sino contra la Unión Europea. Entonces, a pesar de eso, ellos siguen manteniendo un cierto estatus de poder, ¿verdad? Y siguen dominando. Entonces ellos necesitan el control centroamericano y aducen su doctrina Monroe, ¿verdad? De que en Centroamérica o en América no intervienen los europeos. Por supuesto, yo creo que esa doctrina ya está caduca, porque ahora pues nosotros tenemos relaciones comerciales con muchos lados del mundo, ¿verdad? Pero los Estados Unidos no sé cómo lograron ese poder, porque al final de cuentas cuando empezaban todos estos relajos independentistas, ellos ya estaban metiéndose en el relajo, a pesar de que ellos acababan de ser. Lo que benefició mucho a los Estados Unidos es que a ellos les llegó antes la revolución industrial, y eso produjo dinero, capital, riqueza. Y el que tiene dinero, pues es el que logra obtener los mejores beneficios y el que impone sus ideas y sus decisiones, porque es el que paga, ¿eh? El que paga es el que manda, ¿eh? Y entonces han venido influenciando en los gobiernos guatemaltecos de una u otra forma siempre, ¿eh? A veces, pues, ahorita están diciendo que está apoyando a Bernardo Arévalo, pero ellos lo que lo hacen tal vez bajo de agua, pero en el sentido de lo que están diciendo, señores, respetemos la democracia y el voto del pueblo. Entonces, ellos no están diciendo Bernardo Arévalo aquí, Bernardo Arévalo allá, sino lo que están diciendo, señores Curuchiche, señora Porras, por favor ya dejen de fregar la democracia del país. Ya dejen en paz esa situación, si no, van a tener consecuencias posteriores. Pasa que nos van a cerrar puertas. Y tal vez nosotros no nos afecta porque nosotros no producimos material que se exporta a otros países, pero en Estados Unidos nos pueden cerrar ciertos productos, nos suben aranceles, qué sé yo, y van a perjudicar la economía del país a consecuencia de que estas personas están realizando actos que no son propios de una democracia. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, solo para aclararles, el examen es el día 13, van a entrar las unidades 3, 4 y 5. ¿Estamos? Va a entrar tanto lo que se dio aquí en clase y lo del trabajo que yo les puse a hacer para que lo resolvieran. ¿Estamos? Sí, va a ser a través de Moodle, porque clase no es un dolor. ¿Estamos? Entonces va a ser por Moodle. ¿Perdón? ¿A qué hora será el examen? Ay, no recuerdo, por ahí ya les mandaron el calendario, ahorita no lo tengo a la vista. Licenciado, también dijo que los artículos que había compartido en el WhatsApp iban a venir en el parcial, ¿verdad? Sí, también van a venir. Para estar informados. Ajá, correcto, así es. A las 18 horas es el examen, según está poniendo Micaela Pop. ¿Sí? Ahí hay que buscar, porque yo creo que ya les mandaron calendarios para que los busquemos por ahí. Todos tenemos una semana para comunicarnos por cualquier cosita. Miren, señores, ahorita es que en esta computadora no lo tengo. El libro que yo estoy viendo ahorita es el de antología de la licenciada Edna. Ay, se me fue el nombre. Edna González Camargo y Edna González Camargo. Medrano. Metiéndome yo en internet a buscar el libro, a ver si lo encontraba en PDF, encontré el libro
pero la segunda parte. Entonces, yo ya lo descargué en mi computadora. ¿Cómo se llama? Solo la tengo descargada en mi computadora. Si no, se los mando yo, pero si no, lo pueden buscar y lo descargan, porque con ese libro vamos a seguir para la última fase del curso. ¿Están? Entonces, si quieren tener un libro, ahí lo van a tener, aunque sea en electrónico. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Muy bien, ok. Entonces, no habiendo más que hacer constar, damos por finalizada. A ver, Karina Méndez, cuénteme. Disculpe, licenciado, únicamente para corroborar, serían las unidades 3, 4 y 5, ¿verdad? Así es. Gracias. Y el trabajo que les dejé y las sentencias que yo les mandé. Muchas gracias, Al licenciado. WhatsApp. Vaya. Ok, entonces estamos, mis queridos alumnos, nos estamos platicando. Tenemos examen el próximo viernes, de este viernes en 8. Por favor, cualquier cosa, comuníquense conmigo y miramos ahí. ¿Estamos? Les deseo una feliz Gracias, noche. licenciado. Y se Salud. cuidan. Gracias a todos. Feliz tarde. Que se vean. A la orden. Buenas noches, licenciado. Feliz noche a todos.